Somos los podcasters. Búscanos en Facebook, Instagram, Spotify, Anchor y Apple Podcasts como @lospodcasters. Escucha nuestro playlist en Spotify, Mejores Discos del Siglo XXI. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Somos los podcasters. En esta nueva edición nos encontramos con Yuri Tiza, quien es docente de Ciencias Sociales y Comunicación. Se dedica a ser comunicador independiente y es director de la revista de Educación y Cultura Tarpuy. Además, él es del Cono Norte, de Comas, y queríamos, desde la mirada de un comunicador, que nos exprese las situaciones que observa, las dinámicas también que observa en su comunidad. Hola, Yuri. Buenas tardes, ¿cómo estás, Valeria? Un gusto conversar contigo y un saludo para todos tus oyentes. En realidad, esta crisis sanitaria que no tiene precedentes como tal, aunque ya la humanidad ha conocido otras pandemias, han hecho que surja una serie de mitos, algunos podríamos calificarlos de bien intencionados y otros no tanto, pero igualmente mitos, ¿no? Y es en este momento en que debemos tener ciertos criterios científicos bastante claros. De lo contrario, no vamos a poder orientarnos a nivel comunidad, a nivel individual, familiar, incluso a un nivel más amplio, ¿no? A un nivel político, a nivel de decisiones institucionales. Tampoco vamos a poder valorar adecuadamente las medidas que pueden estarse tomando, ¿no? Un mito bastante extendido, por ejemplo, es que este brote vírico es impredecible, ¿no? Nadie estaba preparado para ello, lo cual los profesionales de la salud, principalmente aquellos que están más en contacto con el problema de las epidemias, ¿no? Epidemiólogos, etcétera, biólogos, microbiólogos, de hecho conozco algunos por ahí, lo tienen claro que no es así, ¿no? Que los diferentes sistemas de salud del mundo no le hayan otorgado los presupuestos necesarios, es otro tema, pero el problema siempre estuvo ahí, latente. Ya tuvimos pues, un brote en la Edad Media, ¿no? De la peste negra, por ejemplo. Luego vino la gripe, mal llamada gripe española, ya en 1918, y últimamente se hicieron muy frecuentes, ¿no? El SARS en 2002, el H1N1 en 2009, el MERS en 2012, entonces ya se acercaba un brote vírico peligroso. ¿Por qué los otros brotes no trascendieron? Porque no tenían una característica que sí tiene el SARS-CoV-2, o el más conocido ahora como el COVID-19, ¿no? Que es su alto nivel de contagio, ¿no? Se contagia muy fácilmente. Esa es la característica peculiar que tiene. Entonces sí era previsible. Lamentablemente, como en otros tantos ejemplos podríamos citar, claro, no lo vamos a mencionar en este momento, pero quizás muchos de tus oyentes y tú misma, ¿no? Te habrás dado cuenta de que hay problemas X que los científicos alertan por mucho tiempo, cambio climático, sin ahondar en eso, por ejemplo, que se hablaba en la década de los 60 y recién hace apenas un par de décadas llama la atención en serio del resto de la comunidad, ¿no? Entonces, sí se vio venir, definitivamente, ¿no? Sí se vio venir. Hace un par de horas estaba revisando una diapositiva de una exposición de un destacado médico del Hospital Universitario Ramón de Cajal de Madrid, que se llama César Carballo, el médico. Y mira, en 2017, en una presentación, como muchas que se hacen en la universidad, muestra una diapositiva donde dice, ¿no? A la letra, ¿no? Es inevitable que haya una pandemia mundial cuando se ha demostrado un repertorio en animales y una transición animal-hombre, ¿no? Que supuestamente es como ha surgido esta pandemia, ¿no? La llamada zoonosis de un animal
hacia un ser humano. Entonces, el primer mito sí era previsible, ¿no? Entonces, cuando salgamos de esta, tenemos que realmente reconfigurar totalmente la salud pública en el mundo, ¿no? Si bien es cierto, dicen, ¿no? En Estados Unidos, Europa, en los países desarrollados, su sistema de salud es mejor que el nuestro. Efectivamente, pero por los últimos años han estado haciendo recortes significativos, por eso las movilizaciones en Francia, por ejemplo, los chalecos amarillos, y acá en países como Perú, Latinoamérica, pues siempre estuvimos mal, ¿no? Ahí sí no ha habido mayor quiebre, pero sí, en realidad la salud pública en el mundo nunca recibió la atención debida, ¿no? Después, la extensión de la pandemia tampoco dicen que era previsible, pues sí era previsible, ¿no? Uno, siendo de fácil contagio, es el primer factor, y hay dos factores que son propios de nuestra sociedad, ¿no? Del momento histórico, que es la globalización, ¿no? Somos un país peor, un mundo altamente transitado por personas y por mercancías, ¿no? Pero este Ajá, mal claro. se contagia de persona a persona. La interdependencia, comercialmente estamos somos muy interdependientes en cuestiones financieras, etcétera, ¿no? Y otra cosa que nos une también, que es algo globalizado, es que los sistemas de salud, y ya lo repito, no fueron priorizados. Entonces ahí se hace como que un cóctel explosivo para lo que acaba de ocurrir. Y a tus oyentes les recomiendo revisar bibliografía en internet, hay cuestiones, ya que no se puede ir a la biblioteca, revisar papers más o menos especializados o no tan especializados sobre el tema, y respecto a la posibilidad de una pandemia se escribe hace décadas. De hecho, los microbiólogos lo tienen muy claro. La pregunta no era si iba a haber una pandemia, sino cuándo y dónde, porque ya se sabía. Eso lo tenemos bueno, lo tenían clarísimo quienes al menos revisan este tipo de bibliografía, ¿no? Que creo que todos deberíamos dar una ojeada, porque ahora está más al alcance de todo el mundo, ¿no? Y Una sobre otros cosita, problemas también. Uh-huh, hay una tesis del 2012 uh-huh. de la Católica que habla de emociones colectivas, autoritarismo y prejuicio durante una crisis sanitaria, la sociedad limeña frente a la pandemia, que es una tesis bastante interesante para ver también cómo se organizan los poderes estatales más los entes privados, ¿no? Y bueno, lo enfocan en la fiebre amarilla, Uh-huh. pero cómo también se utilizan mecanismos de control social en diversas instancias de autoridad y implementan, o sea, números a nivel periodístico, como te llenan todo, ¿no? Más o Uh-huh. menos de eso va, y de los servicios de salud, que necesidades básicas que no están cubiertas, ¿no? Claro, el miedo como estrategia de dominación, ¿no? Miedo a caer enfermo, miedo a la delincuencia, eso ya lo venimos viviendo hace mucho ya, ¿no? Nos han alimentado el miedo, y cuando existe miedo, pues se busca siempre un poder omnipresente, vertical, representado por el Estado para imponer solución y orden, ¿no? Es lo que realmente muchos han estado sosteniendo, y yo también estoy de acuerdo, pero también debo decir que esta situación sí es una amenaza a la vida cierta, ¿no? Sobre todo para los sectores vulnerables, ¿no? Los inmunodeprimidos, los ancianos. Por fortuna no hay reportes de niños en cantidad significativa, pero es bastante preocupante. Es por eso que ahora las estrategias de resistencia, las estrategias de diseñar un mundo nuevo, se tienen que revisar todas, ¿no? Porque jamás nos habíamos visto en estas circunstancias, ¿no? En vernos aislados cuando más cerca nos necesitábamos, ¿no? Tuvimos de repente, desperdiciamos o no desperdiciamos, pero quizás no lo hicimos bien durante las últimas 5 décadas, organizarnos en contra de estos poderes que tú mencionas. Iniciativas adopta tu comunidad autónomas a las estatales?
Ya, las iniciativas que he podido ver son básicamente que están continuando en varias zonas los comedores populares en lo que es el vaso de leche. Los comedores populares todavía podrían o no reactivarse, activando esto de las entregas a domicilio. El vaso de leche sí lo están entregando, ¿no? Vienen a recoger, ¿no? Debidamente cubiertos, y eso es lo que se puede observar, ¿no? Ujú. Después hay algo que es preocupante, por ejemplo, respecto a las medidas de seguridad, ¿no? En los mercados, eso sí lo he podido constatar en 4 mercados, en que prácticamente el cubrebocas o el barbijo se ha convertido de alguna manera en una suerte de amuleto, ¿no? O sea, no importa en qué condiciones esté, no importa el material, mientras tengas algo que te tape la boca, bien, o sea, estás cumpliendo. Y Ajá, eso es bastante peligroso, ¿no? sí. Ujú, Y eso bueno, sí. perdón, y en cuanto a Ujú. necesidades básicas como agua, luz, desagüe, son cubiertos, ¿cómo opera la municipalidad? ¿Cómo tú ves esto? Ya, en cuanto a comas, es un distrito bastante amplio, ¿no? Existen zonas donde tenemos la suerte de que el servicio de agua, desagüe no se ha interrumpido. Existen otras en las que se está interrumpiendo por horas. Y asentamientos humanos donde me informan de que, bueno, con toda la restricción del caso están llegando cisternas, ¿no? De Ajá. alguna manera, sí, de alguna manera la provisión de agua que ellos tenían normalmente, digamos que ha mejorado un poco, ¿no? En lo que cabe, ¿no? Porque, para evitar pues que se convierta en un foco infeccioso. Pero igual, o sea, ya era insuficiente, ahora simplemente se ha paliado un poco más, ¿no? Pero como te digo, Comas y otros distritos grandes son muy, muy dispares, ¿no? Hay lugares donde hay todos los servicios están garantizados. Incluso te comento algo personal, en mi zona me ha sorprendido porque diariamente viene el camión de recojo de basura, cosa que ocurría cada 3 días. Ahora, ¿cuáles son los problemas económicos y sociales que han surgido en los distritos de Lima Norte a partir del aislamiento social obligatorio? Básicamente el tema de la subsistencia diaria, porque aquí la mayoría, y me puedo contar yo también, vivimos el día a día. En lo personal, y bueno, mi caso no creo que sea peculiar, pero yo en un año puedo saltar de 2 a 3 empleos, y entre empleo y empleo tengo que tomo trabajos independientes que me toman un día, 2 días, que el pago es inmediato. De hecho, el trabajo independiente que realizo es constante. O sea, yo puedo estar trabajando en una institución pública o privada, pero al mismo tiempo me doy ahí un espacio para hacer cosas independientes, y eso es el pago al día, ¿no? De una manera, como se dice coloquialmente, para llenar la olla o completar el presupuesto familiar. Ahora, conozco muchas personas, muchos amigos, muchos vecinos que viven únicamente el día a día, y Claro, es tremendamente complicado. Por ejemplo, el día de ayer, y hay momentos en que ya eso no hay miedo que valga, no hay restricción que valga. El día de ayer fui a recoger una receta a un médico, eh, para mis padres, bueno, mi padre es un paciente oncológico, y me topé que en la calle el tránsito estaba casi, casi normal, ¿ah? Los mototaxis, ¿no? Acá también hay colectivos que suben a las zonas más altas, también normal, y el tránsito de personas casi normal, yo diría que en un 70%. Y los vendedores ambulantes igual, ¿no? Porque ya hay un momento en que ya no hay miedo que valga ni restricción que valga, porque requieren su sustento. claro, se tiene que comer. ¿Y cuánto tiempo crees que sea sostenible esta situación para el peruano a pie? Bueno, en realidad sería muy, estaríamos especulando, ¿no? Estaríamos especulando. Eh, Realmente lo que preocupa acá es lo que es la restricción de tránsito, ¿no? Eh, las limitaciones que tenemos, ¿no? El distanciamiento social o el confinamiento social,
en realidad no sé cómo lo que nos deja entrever las declaraciones de las autoridades, de las máximas autoridades y de los medios de prensa más grandes, es que el distanciamiento social, por sí mismo, ¿no? La reclusión social per se va a conllevar a superar la crisis, ¿no? Y se ve en los comentarios, en el Facebook, en la televisión, incluso en las calles, que bueno, si las cifras están aumentando es por los irresponsables. O sea, si todos nos guardaríamos 2 meses en casa, un día salimos y alguien, no sé, pues va a levantar un sensor de virus, que no existe, dicho sea de paso, y dice, no, el aire está limpio, todo está limpio, salgan todos y nos vamos a abrazar y vamos a festejar. No, eso es fantasía. No, en realidad el distanciamiento social, la reclusión social es un primer paso. Es un primer paso. Si no das un segundo paso, no avanzas. El presidente ha hablado de un martillazo. En realidad la metáfora no es tan gráfica, no describe mucho la realidad, porque cuando alguien dice un martillazo es como que tú de un martillazo vences algo, vas torciendo la curva ya no se levanta y luego vas a dar otro martillazo. Y no es así. Lo que estamos haciendo es como si estuviésemos conteniendo a una fiera, no sé, a un toro de Lidia, por ejemplo. Tú lo estás conteniendo. A tu pregunta. Claro. Eso es la gente sin trabajar, ¿no? Eso es estar conteniendo. Con ese sacrificio, pero ¿cuánto dura? Si tú lo sueltas, el toro va a seguir avanzando. O sea, el ritmo de contagio se va a incrementar una vez que el distanciamiento social o la reclusión social se levante, total o parcialmente. Entonces, ¿para qué se hace? ¿Es necesario? Sí es necesario. Pero en realidad es para dos objetivos principalmente. Primero, reducir el contagio y evitar que se sature el sistema de salud. Y el segundo objetivo es para ganar tiempo, un poco de tiempo valioso para potenciar el sistema de salud, para implementar una estrategia sanitaria y una estrategia también asistencial radical, nunca antes vista, para que cuando se vaya soltando a esta bestia, que es esta curva de contagio, porque va a avanzar, y estemos preparados para recibirla, para amortiguarla, para atenderla. Y esto, bueno, ¿hasta cuándo? Hasta que se desarrollen algunos fármacos efectivos y o la tan ansiada, que se va a lograr eso, pero va a costar vidas, la tan ansiada pues, inmunidad de grupo, ¿no? Cuando ya existan personas que desarrollemos inmunidad, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuánto puede volviendo a tu pregunta exacta, la verdad es que no sabría decirte. Yo ya conozco familias que están colapsadas. Antes de ayer, un joven me hizo una videollamada, ¿no? Un joven docente, colega, porque yo también soy docente, aunque no ejerzo actualmente, desde el año pasado no ejerzo, me decía que no sabía qué iba a hacer, ¿no? Y que había que organizarnos de alguna manera para no perecer. Y la verdad lo vi desencajado totalmente. O sea, en el caso de él, me dio a entender de que no va más. Me dijo 15 días y colapsa todo acá en mi casa. Entonces es una pregunta muy, muy difícil de responder lo que me dices. ¿Cuánto tiempo? Creo que ya hay gente que está colapsando, de eso estoy seguro. De eso creo que eso puede generar una serie de violencia, puede generar una serie de fenómenos indeseables, ¿no? Bueno, nosotros representamos el 33% de delincuencia, entonces justo por ahí también iba, ¿no? Represión, escasez de comida, escasez de efectivo, saqueos. Es muy probable, ¿no? Que en Latinoamérica se den estas conductas por lo mismo que somos una región con pobreza. Yo diría que es un hecho. Esto Sí. va a ocurrir tarde o temprano. Sí, lo que es delincuencia. Y hemos visto, la delincuencia, convivíamos con la delincuencia cotidianamente. Y los saqueos también los estuvimos viendo hace algunos años, algunos saqueos en algunos almacenes, ¿no? Acá en el Cono Norte, recuerdo por Pro, ¿no? Que se ponían de acuerdo por redes sociales para hacer saqueos y sembraban un poco el pánico y aprovechaban para delinquir. Pero eso, digamos que era eran
sucesos aislados, ¿no? Pero ahora podría generalizarse, es muy probable que se generalice. A mí lo que me preocupa es que aparentemente el gobierno no está cambiando de enfoque, ¿no? Está creyendo ilusamente, y muchas personas lo creen, y bueno, yo comprendo al ciudadano de pie, porque seamos conscientes, ¿no? Yo te lo puedo decir como docente, de que muchas de las personas revisamos un texto científico solamente en la escuela, ¿no? Si nos dedicamos a otra carrera, nunca más volvemos a leer ningún texto científico. Entonces, hay gente que sí, ¿no? Se deja llevar por esta idea de que todos se guardan en su casa, quien no se guarda es un vándalo, y si las cifras no están reduciéndose, el ritmo de contagio no se reduce, es simplemente porque no nos estamos guardando en casa, ¿no? Y no es tan fácil eso, ¿no? No es Exacto. tan... Ujú. En Eh, realidad... ujú. Tú como director de la revista de Educación y Cultura Tarpuy, ¿qué temas aborda esta revista? ¿Y están de acuerdo a la coyuntura o son transversales todo el tiempo o ahora van a sacar una edición que precise estas posturas que tienen los miembros de la revista? Ya, a ver, bueno, te comento un poco. Este proyecto ya tiene varios años. En realidad es una revista de educación y cultura porque lo que busca es crear una tribuna para eh, la comunidad educativa, principalmente estudiantes. Nosotros trabajamos con estudiantes del séptimo ciclo de educación básica regular, lo que normalmente se conoce como tercero, cuarto y quinto de secundaria. Ah, Buena parte de nuestros artículos son de escolares. Y vamos a sacar una nueva edición impresa, siempre es impresa, la distribuimos gratuitamente en colegios del Cono Norte, ay, principalmente el Cono Norte, y lo vendíamos en algunos espacios como universidades, etcétera, ¿no? Y bueno, a raíz de esta coyuntura, no, faltaba menos de una semana para meterlo a imprenta y se declaró la emergencia. Y en estos momentos estamos migrando, ya tenemos a una plataforma web, a un website, ujú. donde donde estamos cargando todos los contenidos que hemos producido en nuestras 9 ediciones, bueno, con la última que teníamos, nuestras 10 ediciones, y, y bueno, pues no, hemos tenido que adquirir un dominio propio, eh, y para comenzar a generar una nueva plataforma virtual, ¿no? Porque ya de manera impresa no tendría caso en este momento. Más Claro. adelante seguramente lo retomaremos, pero sin dejar la web, ¿no? Y con la perspectiva de crear un canal de YouTube, eh, esperemos que para fines de año. Cosa que Es nosotros pensamos hacerlo, pero para el próximo año, ¿no? Lo hemos adelantado todo un año. Pensábamos Sí. trabajar todavía con el formato impreso buen tiempo, Nosotros unos también meses más. en ese sentido hemos decidido también abrir como esta plataforma y meterle como toda toda la fuerza a esta forma de difusión. A lo que Ujú. también quería conversar un poco es, ¿cuál crees que es el futuro de los medios? Has estado mencionando un poco, pero medios independientes, me parece que están teniendo también cabida porque ya estás más, o sea, porque el algoritmo te empieza a lanzar más información a comparación de solamente estar comprando periódicos, ¿no? Entonces, más o menos, ¿cuál crees que sea el futuro para este tipo de medios ahora en la pandemia y posterior a ella? Bueno, antes de la pandemia, años antes de la pandemia, hace, no sé, 25 años más o menos, este, estoy convencido de que tú me preguntas cuál es el futuro de estos medios independientes, por llamarlos de alguna manera. Algunos le llamarán independientes, otros se autoproclamarán contraculturales, etcétera, ¿no? Yo pienso que su futuro es que ellos son el futuro. Estos medios son el futuro en realidad. La idea es que vayamos estrechando lazos y vayamos llegando más a la colectividad, que dicho sea de paso, los grandes medios que obedecen a intereses de grupos de poder, que son el poder detrás del poder, Ujú. eh, en realidad cada vez están careciendo de menos credibilidad.
están careciendo de menos credibilidad. La gente busca informarse en otros espacios, y esto es un fenómeno internacional, es un fenómeno mundial. La gente desconfía de sus autoridades, desconfía de los medios, oficiales, y bueno, yo pienso que medios como el que están promoviendo ustedes, y dentro de eso también la revista Tarpuy. Anteriormente también he formado parte de otro tipo de publicaciones. Es eso, ¿no? Que se vaya nutriendo más, dinamizando más el espacio de los medios de comunicación independientes, o el nombre que le queramos ya poner, ¿no? De repente irnos conociendo más, al menos en la zona urbana, son de bastante... el Internet es una forma de comunicación y bidireccional todavía, bastante utilizada. Sí. Bueno, para ya cerrar esta interesantísima conversación, ¿quisieras dejar algún mensaje? Reflexiones hay muchas seguramente del acontecimiento. En primer lugar, tomar conciencia de que esta pandemia es un antes y un después. Incluso gente que está alineada con el status quo, ¿no? Los grandes grupos lo dicen, ¿no? La vida no será la misma. Y sí, definitivamente no va a ser la misma. Ahora a nosotros nos toca trazar el camino, ¿no? ¿No será la misma para mejor o no será la misma para peor? Se ha exaltado bastante la figura de la represión, de conculcar, suspender derechos básicos, ¿no? Ya sea por una necesidad epidemiológica. Bueno, justifiquémoslos por ahí. Pero preguntémonos, de acá 3, 4, 5 años, cuando esto ya se haya superado completamente, o esperemos que en menos años, si surgiese un movimiento juvenil, valiente, como el de Chile, ¿no le bastaría al gobierno declarar un posible nuevo brote epidémico, claro, para poder contenerlo? Y con la anuencia de la población, que está francamente, a nivel mundial, está traumatizada, y no con poca razón, ¿eh? Y lo mismo con los chalecos amarillos en Francia y en realidad en todo el mundo. Las movilizaciones ya estaban llegando a un punto que era insostenible para los estados. Esto le llega como anillo al dedo, Pero nosotros también podríamos utilizar esta coyuntura, esta crisis. ¿Cómo así? Mire, yo hace varios años, ¿no? Con la reserva del caso, perteneció a un grupo político en el que planteamos una propuesta programática. Ojo, la revista Tarpuy no es política, es escolar, ¿ya? Pero te cuento un poco la historia. Ajá, claro. Uno de los puntos, el punto 10 de estas 25 puntos programáticos para Perú, era exigir el 12% del PBI para salud y el 12% de PBI para educación. En ese momento, en todos los espacios nos dijeron que era el 12% y el 12%. 12% para educación, 12% para salud. En aquel momento pues, nos dijeron pues, que era demasiado grandilocuente, soñador, de todo, ¿no? Que eso sería pues, para un futuro muy lejano, no ahora, ¿no? Y nadie lo asumió como algo posible. Ahora, por ejemplo, que alguien hable no solo del 12%, sino de más, quizás del PBI para educación, para salud, para educación. Educación también vemos un problema ahora con la pandemia, pero enfoquémonos en salud. Creo que la gente se la va a tomar más en serio. La gente va a decir, oye, sí, 12% para salud no es poco, es más, debería haber más. Claro. Porque sin salud no hay nada. Lo mismo, hay gente que se acostumbró y vivía como si fuese algo con lo cual se tiene que lidiar, algo propio de la vida, el trabajo eventual, ¿no? Sobre todo gente muy joven, gente, hay que reconocerlo, gente muy laboriosa, gente muy talentosa, que 3 meses estaba en un empleo y luego estaba un mes sin empleo, pero fruto de su juventud, su talento y un poquito de suerte también, consiguió otro empleo y así se la pasaba, pues, ¿no? Saltando de empleo en empleo. Y yo he conversado con muchos jóvenes profesionales emergentes y les parecía de lo más natural. Pero hoy se dan cuenta que sin trabajo estable, sin una estabilidad mínima,
no hay nada. Claro. Gente que se acostumbró viviendo el día, ¿no? Entonces, Sí. ahora nos lleva a la reflexión, que esto de hemos vivido al borde del abismo. El problema es que con esta crisis nos da cuenta, nos lleva a darnos cuenta de que estando al borde del abismo, cualquier eventualidad nos va a terminar llevando al despeñadero. Sí. Entonces también nos puede servir a nosotros, a los gobiernos para imponer sus políticas represivas, entre otras, y a nosotros para exigir y también nosotros construir formas de vida más sustentables y que nos permitan estar sólidos, fuertes, unidos, fraternos, solidarios ante cualquier eventualidad. Una epidemia, una pandemia, un asteroide que caiga, qué sé yo. No, porque todo es posible, ¿eh? Creo que eso también nos ha demostrado que todo es posible. Pero Sí. si viene un asteroide y nos encuentra todos peleándonos, nos hace papilla, ¿no? Pero si nos encuentra organizados, algo podremos hacer. Bueno, muchas gracias, Yuri. Gracias a ti por tu comunicación. No, sí, ha sido valioso, vamos a difundirlo. No te dejes de organizar, no dejes de realizar la revista porque es súper útil tener estos focos de información, focos de lucha y bueno, eso, un gusto. Listo, ya, gracias, un gusto. Después ya te enviaremos porque ya la web ya está construyéndose, tenemos el dominio, sale el próximo viernes y no solamente se van a poder leer los artículos del último número, sino ahí van a estar todos los artículos que hemos producido durante 10 números, casi una década. Saludo a todos los oyentes, a los podcasters y bueno, a invitarlos a seguir tendiendo lazos para crear una nueva red informativa, veraz, auténtica, una red de base que no pierda contacto con la realidad del día a día, que eso es lo que necesitamos. El futuro de las comunicaciones honestas son ese tipo de herramientas. Gracias, un abrazo para todos. Ya, empiezo por el tema de Fakir. Fakir es un compañero que se organiza en la educación popular, es un rapero que es bastante reconocido por sus letras políticas, por su trabajo de base. Yo llegué a trabajar con él también en un proyecto que se llama Kispikai, donde se dan talleres de breakdance, manualidades, y también enseñaban a los niños, porque era un proyecto para niños, a empezar a rapear con las letras y cómo sentían su medio, ¿no? Aparte de que tiene un montón de proyectos como la Escuela Espiral, donde él también enseña historia del movimiento social, es socialista. Y bueno, con Yuri fue una experiencia muy interesante conversar con él porque tiene una lectura bastante clara de cómo se puede gestionar, porque él es del cono norte, cómo se puede gestionar mucho mejor la ayuda y la participación municipal, ¿no? Porque antes, por ejemplo, un ejemplo era de que antes pasaban cada 3 días a recoger la basura y ahora pasan a diario, ¿no? Que es una cosa increíble. Igual pasaba en este cerro, el cerro 7 de octubre, donde yo también participaba y chambeaba con Fakir, ¿no? Yo quería decir una cosita breve también. Ya, menciónala, por favor. Ya, yo también creo que lo que pasa con la represión en los barrios tipo que antes eran los que más tenían movimiento, el Bronx, Detroit, etcétera, el racismo y la represión estaban ligadas de la mano, digamos, ¿no? Entonces se maltrataba mucho y se quería como vincular el movimiento hip hop a la delincuencia, como estabas mencionando tú, Rubén, pero no nos estamos dando cuenta que, o sea, ahora la música, por ejemplo, la música que está de moda ahora, ha utilizado las herramientas del hip hop y las ha utilizado para una producción personal, individual, donde gana muchísimo, ¿no? Y eso no se está reconociendo. Sí, y por otro lado, ¿no? Entre las cosas que dicen, Fakir, o sea, hubiera sido genial de repente
poder sacar esto antes porque hay muchos temas de los que él habla y que de repente en un primer momento muchas personas estuvimos, incluyéndome, ¿no? Temerosos o teniendo cierto cuidado al momento de querer decirlo, querer expresarlo, porque si bien no era algo confirmado o no tenían hechos fáticos detrás, era algo que uno de repente ya se veía venir por la historia de corrupción que tiene nuestro país, ¿no? Y de eso viene lo de lo que él comenta, ¿no? De cero protocolo para la detención de personas y que al final esta detención de personas habría sido motivada por la necesidad de tener que registrar en video y que cada policía tenía que registrar una cierta cantidad o un cierto número de detenidos, ¿no? Para como rendir cuentas del trabajo que se estaba realizando y que esto al final habría ocasionado esta gran contingencia, ¿no? De la infección de más de 1000 policías, ¿no? El fallecimiento Ajá. de más de 30, si no me equivoco, eh, y todos estos resultados, ¿no? Y por otra parte, también lo que, bueno, y que al final todos estos protocolos, todas estas irregularidades, por estas irregularidades con los protocolos y los temas de corrupción que han salido a relucir ahora último con sobreprecios y licitaciones, empresas que se han creado recién a inicios de este año, o que no eran para nada de rubro para el que han prestado servicios, eh, se comprueba todo esto, ¿no? De que no está habiendo un adecuado manejo, de que las personas en las que se ha confiado para manejar esta crisis no están dando la talla, no han dado la talla. Y bueno, y por ese lado, ¿no? De que al presidente pasó la crisis de lo de ciertos temas en el Ministerio de Salud, también compras irregulares, con ciertos sobreprecios que llamaron la atención, desorganización, no protocolos claros y ahora con el Ministerio del Interior, que es otro ministerio primordial, uno de los pilares del país, o sea, Asqueroso. ya no va a servir cambiar de ministro para la próxima, me parece, o sea, creo que Sí, también es para que la definitivamente gente, no va a funcionar así ya. yo creo que la gente también tiene que empezar como de repente, ya lo he comentado con otras personas, o sea, a Leguía se le hicieron, ¿no? Es un caso, creo que anecdótico dentro de la historia peruana, ¿no? De que en Leguía se levantaron el país a sus espaldas, qué sé yo, por esta ambición, ¿no? De este gobierno, de también, ¿no? Un poco populista, de los de abajo, entre comillas, de las clases medias, ¿no? Y bueno, de repente no quiero pecar de pensar mal aún, ¿no? Cuando no hay pruebas claras de algún tipo de, o sea, que le están haciendo a las espaldas del presidente, ¿no? En este caso, para no pensar, para no llegar a Pasó, decir, ¿no? Otra cosa. pasó también que, o sea, mira, justo en coincidencia con esas compras irregulares y con ese riesgo de, o sea, primero mi bolsillo y luego la salud pública, pasó también con los bomberos, ¿no? O sea, se destapó una compra donde se da de 3 millones por un equipo que nunca funcionó en el momento del incendio y murieron los bomberos, ¿no? Y estaban involucrados el Ministerio del Interior, la policía, perdón, el Ministerio del Interior, los bomberos y bueno, el Ejecutivo. El comercio tiene un documental de esto. Y habían hecho Sí. una especie de lobby y puertas giratorias que siempre existen, ¿no? O sea, claro, y no sé, ahí te das cuenta de que de repente esta postura, algunos la pueden ver de repente muy de una tendencia, de un color político, pero, o sea, uno no está criticando la labor de la policía del día a día, la labor de las personas que están cuidándonos todos los días o que están haciendo En efectivo primera este línea. control, ¿no? En primera línea, o de los médicos o de los bomberos, para nada, o sea, o sea, hay policías a donde les llegan mascarillas que creo que vencidas. Otro lote Sí, que está con sobrecosto. Un rancho que llega frío, pero que cuesta 80 lucas cada rancho. O sea, son cosas Chicos, que ¿ustedes los han visto afectan esa ellos mismos, información ¿no? claro, de las mascarillas falsificadas que supuestamente están llegando acá por importación para No el tengo idea, público, no, claro, no. no de parte del gobierno? No lo he visto, no lo he Lo que desde visto. pasa es China. que, sí, de China. Sí. Estamos viendo también esa cuestión, ¿no? O sea, toda esa medida de implementos o de salud no está viendo ahorita como una medida drástica, ¿no? Si son originales y si son funcionales, ¿no? O
Solamente hay Exacto. como importarlo. O sea, y cualquier empresa privada que se encargue de importación puede importar estos productos. Así que O sea, creo no que, o sé sea, de cómo. hecho ya han sacado el Ujú. Digemit, ha sacado, bueno, el MINSA a través del Digemit ha sacado un comunicado en donde se va a prohibir la venta de respiradores N95 y las otras huevadas que tienen un filtrito, mascarillas con un filtrito, porque dicen que esas solamente van a ser para venta exclusivamente, o sea, de uso exclusivo del personal de salud, personal sanitario. Entonces, mencionan eso, así que solamente para el público en general va a estar disponible mascarilla quirúrgica y mascarilla de tela confeccionada de X maneras. Que sea totalmente, que te cubra totalmente, o sea, ya se comprobó que no, o sea, la ciencia lo dice, no es eh, lo más recomendable sería de repente una N95, pero el tema es la información cambia constantemente de acuerdo a las necesidades, ¿no? Y en este caso, Ujú. Claro, en un momento fue sí, o sea, ok, desvelamos esta vaina y en verdad la N95 es más efectiva, pero ahora están en una posición de, ok, la N95 es más efectiva, pero entonces solamente hay que asegurar el suministro para el personal de salud, que es el que es el que tiene más riesgo de ser contagiado. Y o sea, está bien, claro. pero es como, También, vaya, o también sea, ¿nos estamos jugando todos o qué, no? tuve información de que en el hospital, o sea, los policías están utilizando mascarillas que están sucias, que las usan días, que no las pueden lavar por tiempos. Entonces, eso, ¿no? Como, ¿qué onda con el gobierno? ¿Qué O sea, fue? bueno, también por el otro lado, lo que mencionaba, bueno, voy a volver a lo de Fajir, que me pareció interesante. Otro punto interesante, que era el tema o sea, esta hipótesis, ¿no? De que se está jugando el control social con lo de 15 días más para poner la responsabilidad de los efectos del COVID-19 en la población. En Ajá. responsabilidad de la población por ser irresponsables y no respetar la cuarentena. Cuando en verdad, o sea, eso es muy útil y es lo más necesario junto a lavarse las manos, pero no es lo que va a determinar el éxito sobre la cuarentena. O sea, eso se ha visto, es un trabajo integral del sistema estatal lo que logra vencer la cuarentena. Es un sistema es asegurar la subsistencia de los sectores con menores recursos. O sea, eso es lo que te asegura vencer la cuarentena. Actuar Sí. rápido, hacer pruebas rápidas. Lo estamos haciendo acá. O sea, hecho por lo que comentabas de los suplementos, de los suplementos o instrumentos médicos. Estoy viendo de que van a producir mascarillas ahora en Perú, las N95, una universidad, no recuerdo exactamente ahorita cuál. De ahí también estarían produciendo en una universidad del Cusco ya pruebas moleculares para COVID-19, lo que me parece también genial, es decir, vamos a poder autoabastecernos de estos implementos y eso me parece algo loable, ¿no? Y por eso también yo comentaba, o sea, quiero pensar que lo están haciendo a las espaldas del presidente. ¿Por qué? Porque de repente, o sea, son demasiados temas que hay que ver y a veces uno piensa que el Estado es una maquinaria inmensa que puede resolverlo todo, pero hoy día lo hemos visto, o sea, a quienes nombran dentro de la comisión, de esa comisión de diferentes actores sociales para coordinar temas sobre el COVID-19. Del lado de la educación, ahora este es Cachay. O sea, es como que, o sea, ahora este Cachay, un rector controvertido de la Dios universidad, mío. un ex rector controvertido o creo que sigue siendo rector ahorita, no estoy seguro, de la Universidad de San Marcos. Y, o sea, es decir, esa es la representación que hay. O sea, así de desligado está todo. O sea, esto está caminando. O sea, Dios quiera Sigue si siendo hay, rector. Dios quiera si alguna de las patas del gobierno va bien, ¿me entiendes? O sea, y yo creo que de repente el presidente está, o sea, de repente con el ministro Zamora están apuntando todo su tiempo y dedicación a poder abastecernos de esos implementos para la siguiente etapa, ¿no? Cuando sea la readaptación, ¿no? Y creo que de repente por ahí están apuntando. Pero bueno, no te sabría decir, pero creo que falta una coordinación más central del tema de salud, porque creo que si habría una coordinación más central del tema de salud, no hubiera sido más difícil que ocurriera lo de la corrupción para la compra de policías. O sea, si la compra no hubiera sido autónoma, sino adquirida por una entidad del Sí. Estado inmediatamente y dada a la policía,
eso creo que hubiera sido diferente. Pero también tienes que mencionar ese tema, ¿no? De que el gobierno se va a preocupar por lo que a corto plazo puede llegar a afectarle, o ya sea su O imagen sea, a mí lo que o me al mismo jode es el país, posible ¿no? O framing, sea, man. obviamente lo del Ministerio de Interior era algo que sí o sí tenían que solucionar en todas maneras, porque es un ministro de Interior que ha estado pendiente de todas las acciones que estaba viendo, representando al gabinete, pues, ¿no? Que ha elegido Vizcarra, pero no se ha dado, se han encontrado todos sus anticuchos, por así decirlo, ¿no? Pero, mira, ponte, el tema de la educación también, como mencionas, no hay ninguna respuesta clara, no hay una respuesta oficial, y ahí ya ponemos a suponer de que se van a preocupar el próximo mes en salud, 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 ¿no? Mira, y también no lo están haciendo tan perfecto, no están trabajando muy bien, porque el tema, 34.000 infectados y que tengamos menos de 1.000 fallecidos, no creo que tenga mucho sentido eso, ¿ah? O sea, yo creo que el tema de que hemos llegado a menos de 1.000 fallecidos es porque las pruebas están fallando o no se están haciendo las pruebas debidas después de que la persona ha fallecido, O ¿no? sea, realmente, Solamente las. Ujú. realmente hay un proceso de sinceramiento de cifras luego, como ha sucedido en China, como de repente también ha sucedido en otros países, eh, por la premura del momento, por la rapidez con la que suceden las cosas y las prioridades, como hablábamos anteriormente, muchas veces se retrasa este conteo. De hecho, en China, y como ha sucedido eh, en otros países, y como de repente va a suceder en Estados Unidos, eh, por este tema de la premura del tiempo y las prioridades, como mencionamos anteriormente, lo que se ve primero es hacer los protocolos de salud que puedan salvar vidas. Y el tema del conteo de los fallecidos es lo que de repente no es lo que se le presta más atención. Y hay hasta, bueno, he podido leer algunos estudios en donde se comenta que en estos casos hay un 30% más aproximado de contagiados eh, cuando tú sinceras las cifras. Pero, o sea, lo que también se han escuchado, ¿no? Información de ojo público, ¿no? Es de que, y también que ha salido en gestión recientemente, es de que los crematorios, eh, al menos hasta hace una semana o un par de semanas, una semana, un poco más, han recibido hasta 1.000 cadáveres por coronavirus, solo un crematorio. Entonces, como que, o sea, ahí de repente algunos están empezando a pensar mal o a decir que el gobierno está ocultando cifras, pero yo diría que también hay un proceso de sinceramiento y que de repente es más lento de lo que pensamos. O sea, recordemos que los mecanismos del Estado son bastante lentos, de hecho, para tomar una decisión, para lograr algún acuerdo entre siquiera ministerios o siquiera viceministerios, en verdad es un latón. El día de hoy que estamos grabando este podcast, miércoles 29 de abril, estamos con 33.931 contagiados y 943 muertos. Como le acaba ahorita de comentar Rubén, estas cifras de fallecidos lamentablemente no están siendo contabilizadas de una manera rápida y eficiente, ¿no? Entonces, por ende, esta se va a equilibrar. Claro, sí, es lo normal, claro. Hasta el propio China lo ha padecido, ¿no? Entonces, pero hay gente que lamentablemente está chequeando las cifras de muertos y dice, hay pocos, puta, puede poder salir. He llegado a tener amigos que viven o cerca del centro de Lima, Lince, Jesús María, y me dice que hay ciertos mercados en el que está habiendo como una actividad normal, ¿no? O sea, obviamente la gente se está cuidando con tapabocas, guantes, pero el flujo de personas en la calle es como si no hubiera un toque de queda y eso de verdad va a preocupar, ¿no? Porque lamentablemente, y como voy a repetir en todos los episodios pasados de La Cosa Pública, esta enfermedad tiene los síntomas empiezan a aparecer 14 días después y el peruano, o bueno, no quiero decir peruano, bueno, las personas tienden a no preocuparse por ello, ¿no? Y eso va a afectar a la larga.
obviamente, hay que volver a considerar esto. Si ni en Italia ni en España han quitado el toque de queda, la gente piensa que el 11 de mayo no va a haber una ampliación más. Yo creo que no, ¿ah? Yo creo que no. O sea, va a haber como otra vez, va a seguir el aislamiento, algunos rubros van a seguir trabajando, pero parcialmente, ¿no? Como hemos estado viendo con los deliveries, que hay ciertos restaurantes que van a tener que hacer el servicio de delivery. Ahora, también el tema de que, o sea, por ejemplo, en cuarentena, 3 días se ven como que se cierre todo y el domingo también, y los demás días poder transitar, circular, etcétera. Es como preocupante porque no puedes abastecer para toda una semana todas las cosas, ¿no? O sea, yo sé que nosotros podríamos, pero realmente quienes no es o sea, por quienes deberíamos pensar, Sí, ¿no? o sea, y ahora tú que comentas eso, voy un poco a lo que comentó Yuri. No sé si puedes comentarnos un poco más de él y de Tarpuy. Porque bueno, ¿no? En lo que Sí, nos comentó, ¿no? Ahora que pusimos antes su audio, eh, el tema de lo importante que en estos tiempos, o recordar lo importante o en estos tiempos recordar lo importante que es la estabilidad laboral, ¿no? Tener una estabilidad de ese tipo para poder afrontar este tipo de situaciones, este tipo de crisis, ¿no? Y creo que de hecho el estado de bienestar se creó, y bueno, y las Naciones Unidas y todos esos organismos muy esperanzadores y en pro de la humanidad se crearon en un momento en donde eh, los, ¿cómo se podría decir? La vida, o sea, creo que hemos dado muy por sentado las cosas, como que la vida va a seguir hacia adelante y nada nos puede parar como sociedad o como especie. Y creo que al menos en esa época todo era más inestable. Entonces había la posible guerra nuclear, salían de dos guerras, ¿no? Creo que en esa época de repente se concebía al ser humano más vulnerable de alguna manera. Y bueno, ¿no? Y creo sí. que por eso, ¿no? El estado de bienestar, ¿no? Algo con que sostener al ciudadano, ¿no? En donde puede empezar una base común. Y en este caso, o parte de un Estado, ¿no? De derecho, ¿no? También es poder, yo creo que garantizar, ¿no? El empleo o siquiera, ¿no? Brindar las oportunidades para que este sea formal o estable. Y porque hay gente muy empeñosa, o sea, talento no falta, esfuerzo no falta, o sea, Sí, ese es el tema, ¿no? hace poco estaba leyendo una crítica que iba más o menos hacia la crítica a la competencia entre los artistas, ¿no? En cómo maximiza también su ego, o su ego es maximizado por, eh, aquí está, cómo abordar un problema estructural, notas tras leer en la competencia ya, que era un llamado a periodistas y a instituciones a tal vez no financiar a grandes artistas, sino a pequeñas acciones que son colectivas. Y justo Exacto. también iba un punto también al de Yuri, ¿no? Al que Yuri comentaba, porque ellos reparten las revistas de manera gratuita a los colegios del Cono Norte, pero también están buscando una difusión un poco más amplia, ¿no? Y abrir esos puntos de cultura y abrir esos puntos de educación y que más sea eso a la sobreexposición de, del ego del artista, ¿no? Más o menos por ahí iba un poco. Igual hay matices que se pueden analizar, pero la experiencia de Yuri, por ejemplo, en el Cono Norte, es que, o sea, por ejemplo, los mercados siguen funcionando, pero él sí hacía mucho hincapié en que habían personas que le decían una semana más y esto ya colapsa, yo no voy a aguantar, o cosas por el estilo, ¿no? Sí, o sea, de hecho, es que eso va a suceder, o sea, o sea, hay una masa grande de gente que no va a acceder a alguno de los bonos.
Y bueno, ¿no? Aunque este regreso paulatino que mencionan, de hecho ya han salido ciertos protocolos, o sea, no va a ser una vuelta a la normalidad para nada, pero yo creo que de alguna manera sí se va a levantar el toque de queda, o al menos se va a restringir a una hora dentro de la noche, ¿no? Dentro del horario nocturno. Creo que podría ser el inicio, ¿no? Pero como dices, en España se prevé la cura para septiembre, recién van a volver las universidades en septiembre también, entonces creo que podríamos guiarnos un poco de eso, ¿no? De en cuánto tendríamos tal vez las facilidades de ya poder hacer que la población se inmunice, ¿no? Frente a este virus. Y creo que esa sería el punto de partida Claro. para que todo vuelva, entre comillas, a una normalidad. Igual a mí me parece peligroso el control social que menciona Fakir, ¿no? Las movilizaciones, o sea, ahora, bueno, hay movilizaciones y cacerolazos, pero son como desde tu casa y no hay mucho alcance, digamos. Por ejemplo, lo de Chile también se detuvo. Entonces, Sí, o sea, no sé, pensar bastante en eso, ¿no? Pensar como más organizada, o digamos. sea, me parece o sea, si bien no, o sea, no creo que haya una conspiración detrás o algo configurado de esa manera, pero sí creo que puede ser peligroso la instrumentalización que se hace de la crisis, ¿no? Y creo Claro, que eso es también, o sea, es negativo porque borra con una mano lo positivo que se ha hecho con la otra, ¿no? Creo que ha pasado con un montón de presidentes a través de diferentes sucesos y crisis que hemos atravesado en donde de repente se hicieron cosas buenas, pero por el otro lado se aprovechó para levantarse el país o para hacer algún acto que excedía las facultades de los presidentes, ¿no? Ujú. ahora, para este 1 de mayo también hay la posibilidad, ¿no? De repensar las cosas de nuevo, ¿no? De ya no crear, ya no esperar que todo vuelva a la normalidad porque era una normalidad desigual, ¿no? Entonces, verla de esa forma un poco y llamar a construir organizaciones. O sea, son tiempos ahorita de fragmentación, de precarización del trabajo y, o sea, se pueden crear espacios donde los trabajadores también se den cuenta del valor de su labor, O ¿no? intercambiemos Del o valor, intercambiemos en lo posible, ¿no? O sea, de repente las personas que viven en un edificio, que viven en una quinta, ¿no? Que viven en un conjunto habitacional, compartir a ciertos productos, intercambiar ciertos productos que de repente pueden tener disponibles o apoyar a quien le falte en el momento, ¿no? También rescatando las experiencias de nuestro entrevistado anterior, ¿no? Desde Milán, el tema de habilitar de repente espacios, de repente en la tienda del barrio, o sea, todas las tiendas están funcionando, de repente habilitar algún mostrador, algún espacio para que las personas que de repente no están en necesidad puedan recibir cierto apoyo, o sea, como comentaba también Yuri, ¿no? El vaso de leche está habilitado, pero no necesariamente está habilitado el comedor, ¿no? Entonces creo que también hay por claro, ahí algunas carencias que sí son muy relevantes, ¿no? Y que en realidad ¿no? también he visto compartida por una de las personas que nos envió un audio, ¿no? La compañera Beatriz, ¿no? Que ha compartido algunas fotografías de ollas comunales que se han realizado en algunos barrios de acá de Lima y que, bueno, que es una experiencia a rescatar, ¿no? ¿no? Y que creo que es lo que nos va a quedar de aquí al futuro, ¿no? Una nueva forma de poder lograr vidas más sostenibles, de alguna manera generar, o sea, ya ideas de repente yendo más allá, ¿no? De alguna manera la autosuficiencia alimentaria, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algunos familiares de Liliana tienen, por ejemplo, gallinas ponedoras y de ahí tienen un recurso. No sé, otros amigos tienen huertos urbanos, ¿no? Hay otros recursos, o sea, es como que de Claro, alguna manera agenciarse de esas cosas y si tienes la posibilidad, ver el tema de organizarse mediante el Internet, mediante las redes sociales, de generar de repente algún tipo de negocio, alguna idea a través de este medio, si es que tienes la posibilidad, ¿no? Porque también es un lugar donde sí, es un nuevo espacio
el que va a estar muy vigente, Un ¿no? escaparate, un Sí, escaparate. Ya, les estaba preguntando, ¿qué onda con los motines que han habido en las cárceles de todo el país? Ah, O ya, sea, puta, yo ya te dije, o sea, sería volver a la época de Jan Valjean versus Javert, o sea, y yo no voy a volver a esa mierda, tío. Y no creo que la gente que apoya el tema que asesinen o que los presos se mueran y que pierdan sus derechos humanos, como el meme, ¿no? De entrégame tus derechos humanos, o sea, yo creo que eso está jodido, weón, o sea, yo no voy a volver a esa mierda, porque como te digo, no creo que esa gente quiera volver a esa época de mierda. O sea, donde hay anarquía, donde te pueden matar, o sea, de repente tienen el dinero suficiente. Oye, aguante el anarquismo, ¿ah? Por No, favor, pero, o sea, respeto. anarquía en el sentido tal vez más nihilista, ¿no? De destrucción porque sí, ¿no? O sea, sabemos que no, que el ser humano, o sea, no sé, yo soy partidario no tanto de Rousseau, sino de Hobbes. O sea, el hombre es una mierda hasta que tú le creas una sociedad. cachucha. O sea, yo no, Yo de que Malatesta. menciona, o sea, yo no creo que el hombre sea bueno en sí mismo, o sea, yo creo que necesita un sistema en el cual, o sea, que lo rija de alguna manera, o sea, no digo que necesariamente tiene que estar sometido, ¿no? Pero sí debe tener alguna organización para poder aspirar algo superior, o sea, no necesariamente una, o sea, no sé, una comunidad, un amigo, una pareja, ¿me entiendes? Una familia, no necesariamente tiene que ser, puta, un pueblo, un estado, ¿me entiendes? O sea, pero sí creo de que eso le da como cierto sentido de la existencia, ¿no? Entonces, entonces Sí, creo que, puta madre, me perdí la idea. Ah, ya, entonces yo creo de que eso le da como cierta organización y te pone en tu sitio, ¿me entiendes? Te da humildad, te enseña solidaridad, reciprocidad. Entonces, yo creo que de otro lado, o sea, si bien puedes ser independiente, puedes llegar a ser muy egoísta. Y si eres muy egoísta, vas a ser muy miserable. O sea, en cuanto a que eres muy mezquino, sí, en cuanto a que vives en una constante situación de no entregar porque crees que te va a faltar en algún momento. Y si bien, o sea, debes de ahorrar y la- prevenir, o sea, es esa vaina, ¿no? De, como dicen los que te suben a vender caramelos, ¿no? 10 céntimos no te hace ni pobre a ti, ni a mí me hace rico, no te, maña. claro, no te haces ni Ni rico ni rico ni pobre te pobre. vas a quedar, maña, como dice Draco Troglodita. Claro. Entonces, Pero eso es lo que acabas de decir, creo que va a estar se le va a estar poniendo en la mente de las personas, ¿no? De que ahora que no están trabajando, de que está habiendo escasez, de que probablemente algunos han sido despedidos arbitrariamente, pucha, cada sol va a contar, pues, ¿no? Entonces ya cada persona va a ser más individualista o va a pensar en su propio beneficio, ¿no? Por esta Es que, crisis que se es que el avecina. tema es que si pensamos así, los doctores les va a llegar al culo y van a decir, oye, ¿sabes qué? Voy a vender la puta patente. Entonces, si el doctor vende la patente, nos jodemos todos. O sea, si no avanzamos como grupo, o sea, ya, men, si quieren que los globalistas, estos que quieren homosexualizar a nuestros hijos y imponer un nuevo orden mundial, si quieren unir a la población, pucha, tenemos que unir para encontrar una vacuna, men. O sea, en vez de utilizar a los aliens, utilicemos buscar una vacuna, man. ¿Ya? Volviendo al tema de los presos, yo también creo en que tiene que ver con la limpieza social, ¿no? Sí, Bueno, sí, pues no, ellos están en la parte al final, ¿no? En la parte de abajo, los espectadorados de la sociedad, ¿no? claro, o sea, Claro. es cierto, ¿no? De que, Y dicen como, bueno, no me ensucio las manos, yo no maté a nadie, mañas, o sea, se murieron dentro del penal, como que eso, o sea, esa lógica, ¿no? exacto, y es como que cualquiera Sí. podría, o sea, realmente cualquiera podría estar en la cárcel. O sea, no es que o sea, es la situación y el entorno, el contexto en el que tuviste suerte de nacer y de crecer. Como O sea, Jean son las Valjean. oportunidades que tuviste, man, ya, eh, o sea, no creo que ninguna persona que conozco haya tenido que estar en una decisión de vida o muerte en el que haya tenido que, no sé, que robar por tener hambre o en el tema de que haya, no sé, tenido una familia maltratadora o un historial de violencia y desamparo que lo haya llevado a ser una persona o sea, una persona despreciable con los demás, ¿me entiendes? O sea, yo no estoy en ese contexto. Claro, Yo no sé, yo me siento con mucha suerte. O sea, y creo que un montón de gente también, o sea, y de verdad no creo que nadie de los pitucos y pitumizos que tengo en redes o con los que tengo relación, creo que ninguno de ellos haya pasado por situaciones tan terribles como para apuntar con un dedo
y tal vez como que querer decidir sobre la vida o la muerte de una persona, ¿no? O sea, yo no creo que deberían Claro, salir, yo no creo que deberían salir Eh, tampoco, o sea, Vizcarra, o sea, van a salir 5.000 presos, sí, mañas, tal vez es un momento de enojo, ¿no? Es un momento de mucha rabia. Mucha gente, o sea, cuando dijeron eso, yo dije, mierda, esta huevada se vuelve la purga, mañas, la puta purga, la real sí, purga. Pero, o sea, no es, o sea, es analizar cada caso. Y si el Estado, si el gobierno no se va a dar el tiempo de analizar cada caso y que no suceda, ¿no? Por ejemplo, me citan este caso hoy día, ¿no? De un tipo que lo liberaron en Argentina y que fue a matar a su hija de 9 años. Ni bien salió. Brother, lo habían metido preso porque mató a su esposa. O sea, no tomas eso de claro. antecedente, o sea, no te pones a leer el expediente, o sea, entonces vemos, A los que han soltado es por pensión de o sea, alimentos. mira, posiblemente sea una mierda claro, de a eso hombre, quería llegar. pero Las personas que no están saliendo son personas que están con delitos relacionados al terrorismo, homicidio, intento de homicidio, secuestros, ¿no? Pero los que tienen, no sé, están metidos en la cárcel por pensión de alimentos, pues van a llegar a salir, ¿no? Pero Claro, voy a este tema. ¿Qué tanto va a ser la cuestión de salir si está habiendo todo este tipo de motines? ¿Cuántos nuevos contagios habrán? ¿Cuántos lamentables fallecidos habrán dentro de una semana o dentro de 2 semanas? Entonces, la medida no ha sido acatada o ha sido realizada con anticipación y ya estamos viendo las consecuencias. claro. sí, Es que ujú. se sabía, o sea, se había ya pensado en cómo iban a hacer con los presos, ¿no? Claro, y mira, O sea, ya hay gente del INPE que está falleciendo, ya hay eh, trabajadores del INPE que están falleciendo por coronavirus, por ejemplo. O sea, es como, ¿cuáles son las medidas que están tomando ahí? O sea, nadie está diciendo que necesariamente o sea, los liberen, ¿no? Pero que tengan o sea, que las necesidades del sistema penitenciario se vean cubiertas para que no hayan peores consecuencias en general. O sea, esto no solamente va a afectar a los presos, hay un gran aparato, hay un gran grupo de gente que funciona a raíz de estos lugares y que puede ser contagiada. claro. Y hay otra población que siempre va a decir, por ejemplo, no, ya que se mueran, man, ya es que hay que dejarlos morir, son la lacra de la lacra, entonces, o sea, no merecen derechos humanos, Dame digamos, tus derechos ¿no? humanos. Sí, pero bueno, o sea, se restringe el derecho a la libertad y ya está. Si se quieren quitar otros derechos, vamos a un referéndum o que lo decida la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o nos salimos de ahí, etc. Pero no es que de la noche a la mañana tú decides, oye, la puta madre, quiero esto porque lo deseo y sí. O sea, si no, viene cualquier otra persona y dice, ah, ok, no hay ley, no hay ni mierda, yo también hago lo que me da la gana. Y así terminamos como México, o Ajá, sea, como Colombia. Y no creo que a las personas peruanas, no creo que los peruanos les gustaría estar ni como Colombia ni como México. no, no No, creo. definitivamente no. Ojo, que hemos tenido solamente información oficial de parte del gobierno de cómo están los penales en Lima. No tenemos ahorita datos o información actualizada de lo que está pasando en las cárceles o en las prisiones en provincia, ¿no? ¿Qué estará pasando en Puno? Nadie sabe qué está pasando en Cerro de Pasco. Nadie tiene ni Claro, idea cómo está, ¿no? Sí, Entonces, puta. esperemos que también la situación esté un poco más o controlada a- para fines de esta semana, Sí, ¿no? sobre todo o sea, también pensar en los servidores públicos, ¿no? Que se desempeñan en estas áreas, ¿no? ellos son los que están pidiendo, perdón, o sea, los médicos son los que están pidiendo también o sea, que por ejemplo se dé esto de 3 veces a la semana no salgan y los domingos tampoco, manjas, porque Ujú. son los que están en primera línea. Sí, o sea, creo que en verdad vamos a tener que, o sea, en estos, hasta que se acabe la cuarentena, ¿no? En este periodo de tiempo que queda de 2 semanas aproximadamente, se van a tener que poner muchas cosas en la balanza, ¿no? El tema de eh, priorizar la salud, si se prioriza la salud, ¿cómo va a ser el tema económico de las familias peruanas? Si se prioriza la economía, ¿no? ¿Cómo va a ser el tema de la salud de las familias peruanas? O sea, es el gato y el ratón, ¿no? O sea, es como un problema o sea, son soluciones que los daños colaterales también son muy,
son importantes y relevantes, ¿no? Entonces, creo que el Ajá. gobierno o sea, igual creo que si sigue esa línea de poder abastecernos de forma autónoma en el territorio nacional sería genial con este tema de los implementos médicos. Y ya bueno, y en esto de la comisión que se ha conformado para combatir el COVID-19, la corrupción frente a estos procesos de licitación del COVID-19, también es una iniciativa que espero ojalá funcione y la mejor de las suertes, ¿no? Eso sería todo hoy en la cosa pública. Gracias a Arnold y Valeria otra vez por salir una vez más en este segmento, hablando lo que a nadie le importa sobre política y otras huevadas. Y, y bueno, nada, si son organizaciones, comunicadores, compartan, o sea, si quieren que compartamos algunas iniciativas o ustedes mismos quieren compartir algún parecer, alguna hipótesis, también compartimos hipótesis conspiranoicas, si tienen algún video, si han vigilado los cielos, cualquier huevada, nos avisan. Y bueno, nada, pues, ¿no? Probablemente estemos haciendo Sí, más episodios de la cosa pública porque la situación de cómo está llevando el gobierno esta crisis sanitaria va a tener mucha información que probablemente en medios no van a mencionar. Ya saben que pueden escuchar en todas las plataformas digitales y también en YouTube. Y nada, compartan y comenten este episodio si les gustó. Nos vemos.